De camino a casa, mientras pasaba por la gasolinera, vi un tema candente en las redes sociales de mi ciudad. El amante que mantengo quiere venir a mi casa a hurtadillas, pero el horario de trabajo de mi esposo es muy irregular. ¿Cómo puedo hacer para que no me descubra? Alguien respondió: tengo experiencia en esto. Mi casa tiene 2 plazas de estacionamiento, cada vez que traigo a mi amante para divertirnos. Estaciono mi coche de lado, ocupando ambos lugares. Así, cuando mi esposo llega y no encuentra dónde estacionar, se ve obligado a llamarme. En el momento en que bajo a mover el coche, mi amante aprovecha la oportunidad para escabullirse. Llevo 6 meses usando este truco y el viejo todavía no sospecha nada. En la sección de comentarios, la gente competía por alabar su astucia y su plan sucio. Un tal López, un tipo conocido en la red, también le dio a me gusta a ese comentario. Normalmente, yo solo observo en silencio, pero esta vez me irritó tanto que no pude contenerme y escribí un comentario: no tengan tan poca ética. Tengan cuidado, que el karma les llegará. Sin embargo, cuando llegué con el coche a casa, me quedé petrificado al ver que mi plaza de estacionamiento estaba ocupada por el coche de mi esposa. Estacionado de lado, al ver a mi esposa, que siempre ha sido una conductora extremadamente cuidadosa y que jamás pisa una línea. Estacionar de repente de forma tan arrogante ocupando ambos espacios. Pisé el freno a fondo. En mi cabeza resonó el contenido de la publicación que acababa de leer. Seguro es solo una coincidencia, ¿verdad? Pensé. Ariana es famosa por amarme más que a su propia vida. Llevamos 5 años de novios y 2 de casados. 7 años en total. Y ella me ha cuidado hasta el más mínimo detalle. Sabiendo que me apasionan los coches. Incluso me regaló un Maybach por mi cumpleaños. Incluso compró la plaza de estacionamiento justo al lado de la suya. Temiendo que yo fuera un poco torpe al volante. Cada vez que estaciona siempre intenta pegarse lo más posible a su lado para dejarme unos 20 centímetros extra de espacio y que me sea más fácil entrar. Una mujer que se entrega por completo a mí de esa manera. ¿Cómo podría hacerme algo así? Pero aquel post seguía obsesionándome. Me quedé mirando fijamente el coche de Ariana por un largo rato y, de repente, tomé una decisión. No la llamaría para que bajara a mover el coche. En su lugar, estacioné en un lugar temporal cercano. Apagué el motor y subí directamente a la casa. Quería ver con mis propios ojos si realmente había una esposa esperando una llamada telefónica para bajar a mover el coche. Al llegar a la puerta, saqué la llave con sigilo y abrí lo más suavemente posible. Una vez dentro, me lancé directamente al dormitorio principal. La puerta estaba entreabierta. Miré por la rendija y no había ni un alma. Fui al dormitorio de invitados. Abrí la puerta y también estaba vacío. Revisé el estudio, el baño, el balcón e incluso el trastero. Todas las habitaciones estaban en silencio. No había nadie. ¿Dónde está Ariana? Justo cuando empezaba a dudar, se abrió la puerta de la cocina. Ariana, con un delantal puesto, salió cargando un plato de comida. Al verme, se quedó atónita y dijo sorprendida: cariño, ¿por qué llegaste tan temprano hoy? Acto seguido, dejó apresuradamente el plato sobre la mesa y me dedicó una sonrisa dulce. Pensaba preparar unos platos más antes de que llegaras, pero como viniste tan temprano. Aún no he terminado de cocinar. Eché con acento agudo un vistazo a la cocina. Sobre la mesa estaban los ingredientes ya cortados y en la estufa hervía a borbotones la sopa de semillas de loto y estómago de cerdo que tanto me gusta. Era evidente que llevaba mucho tiempo ocupada allí. Exhalé un suspiro de alivio y sonreí. Hoy no había mucho trabajo en la empresa. Así que regresé un poco antes. Ariana asintió. Entonces descansa un poco. Déjame terminar estos 2 platos y ya podremos comer. Dicho esto, volvió a sus labores en la cocina, mirando la espalda ocupada de mi esposa. No pude evitar preguntar: ¿por qué estacionaste hoy ocupando mi lugar? Ariana se giró hacia mí con un poco de timidez. Oh. Temía que llegaras con hambre. Así que subí corriendo a cocinar y no tuve tiempo de estacionar bien. Simplemente lo dejé así y subí de inmediato. La expresión de Ariana era muy natural. Su explicación no dejaba lugar a dudas. Después de todo, cada día al volver del trabajo tengo comida caliente esperándome. Ariana es cirujana y su carga de trabajo diaria es enorme. Pero por muy ocupada que esté, siempre saca tiempo para cocinarme. Muchas veces le digo que descanse para no esforzarse tanto. Pero ella siempre responde: tu salud no es buena. En cuanto tienes hambre te dan taquicardias y te tiemblan las manos. No podemos descuidarnos. Debo asegurarme de que en cuanto llegues a casa tengas comida recién hecha, aunque se caiga el cielo. Eso no puede retrasarse. Tras decir esto, Ariana siguió cocinando. En poco tiempo, la cena de 4 platos y una sopa, todos mis favoritos, estaba lista. Ariana acababa de servir el arroz y se disponía a sentarse conmigo cuando sonó su teléfono. Contestó y de inmediato frunció el ceño con tensión. De acuerdo. Voy para allá. Al colgar, se quitó el delantal a toda prisa y me dijo preocupada: cariño,
Hay una emergencia en el hospital. Solo yo puedo hacer esa cirugía. Tengo que irme ahora mismo. Dicho esto, tomó las llaves del coche, me dio un beso suave en la frente y salió apresuradamente. En el momento en que la puerta se cerró, la casa quedó sumida en un silencio repentino. Me senté frente a la mesa llena de comida, pero no tenía nada de apetito. El contenido de aquella publicación era como una astilla clavada profundamente en mi cerebro. Imposible de extraer. La expresión y las palabras de Ariana no tenían ninguna falla, pero sentía que algo no encajaba. Solté los palillos, me levanté y, como impulsado por una fuerza extraña, entré en el dormitorio. La habitación estaba muy ordenada, las mantas dobladas perfectamente por Ariana. A simple vista no había problemas. Pero cuanto más ordenado estaba todo, más inquieto se sentía mi corazón. Mi inquietud no hacía más que aumentar. Registré minuciosamente el dormitorio. En la cama no había olores extraños ni objetos ajenos. En el armario no había rastros de desorden. Sobre la mesilla de noche solo estaban nuestros artículos de uso diario e incluso el cubo de la basura estaba impecable. Sin una mota de polvo. Todo seguía igual que siempre. ¿Acaso estaba siendo demasiado paranoico? Sacudí la cabeza con la intención de salir de la habitación, pero al darme la vuelta, de repente vi sobre la cama a un cabello corto de hombre teñido de rubio. El mío es negro. Esto era de otro hombre. Al darme cuenta de esto, mi cabeza empezó a zumbar. Me quedé clavado en el sitio, mirando aquel cabello rubio durante un largo rato antes de sacar mi teléfono. Busqué de nuevo la publicación de antes y, efectivamente, ese tal López acababa de responder en el comentario al que le había dado me gusta hacía un minuto. Ya estacioné de lado en el lugar de mi esposo tal como dijiste. El resultado fue que el viejo llegó. No me llamó para mover el coche y entró directamente a la casa de repente. Menos mal que oí el sonido de la puerta y le dije a mi amante que se escondiera a tiempo. Casi nos atrapan con las manos en la masa. El autor de la publicación respondió de inmediato. Parece que tu esposo tiene la guardia alta. López replicó. Sí, acabo de inventar una excusa para escabullirme. Ahora mismo estoy de camino para llevar a mi amante a su casa. Ariana realmente me estaba siendo infiel, e incluso había traído a ese tipo a nuestra propia casa. Guardé el teléfono con manos temblorosas y salí del dormitorio. Al ver la mesa con los 4 platos y la sopa frente a mí, sentí un dolor agudo en el corazón. Ariana recordaba todos mis gustos. Recordaba que cuando tengo hambre me dan taquicardias y me tiemblan las manos. Le gustaba darme un beso de despedida antes de irse, pero se le olvidó que lo que más odio es la traición. ¡Qué ridículo! Una persona puede mostrarme un amor ardiente y, al mismo tiempo, traer a otro hombre a casa. En ese instante, sentí curiosidad. Ese amor del que me sentí orgulloso durante tanto tiempo. ¿Cuánto era real y cuánto era falso? ¿Cuándo empezaron ella y ese tipo? Me quedé atónito junto a la mesa del comedor por mucho tiempo. Hasta que de pronto recordé algo. Al pensar en ello, llamé de inmediato a mis padres y les pedí que vinieran a casa. Al recibir mi mensaje, mis padres llegaron lo más rápido posible. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Para qué nos llamaste con tanta prisa? No les oculté nada y les solté todo sobre la infidelidad de Ariana. Al escucharlo, mi padre se negó por completo a creerlo. Fernando, ¿no habrá algún malentendido? Todos han visto lo bien que te trata Ariana. Además, ya conoces su trabajo, como cirujana. Tiene que estar disponible en cuanto la llaman. Seguro que sí tuvo una cirugía de urgencia. ¿No será que esa publicación es solo una coincidencia? Mi madre, en cambio, golpeó la mesa en el acto. De ninguna manera. No existen tales coincidencias en este mundo. Ese tipo dijo que estacionaría de lado y ella lo hizo. Fernando no llamó y entró directamente. Y el tipo contó exactamente la misma situación. El tipo dijo que acababa de escabullirse para llevar a su amante a casa. Y Ariana también buscó una excusa para irse de inmediato. Por si fuera poco, aparece un pelo de otro hombre en la cama. ¿Cómo va a ser esto una coincidencia? Mi padre murmuró. Pero si Ariana siempre ha valorado a Fernando más que a su propia vida todos estos años. Mi madre soltó un bufido. ¿Y eso qué? Que haya sido buena con Fernando todos estos años no prueba que no esté siendo infiel ahora. Esas mujeres que andan de picaflor por ahí, ¿acaso no son todas esposas e hijas ejemplares en casa? Cuanto más son de ese tipo, mejor actúan su papel. Mi padre se quedó callado, y mi madre se enfadaba más a medida que hablaba. Vaya con Ariana. Aquel año, cuando perseguía a Fernando, se arrodilló ante nuestra puerta 3 días y 3 noches, suplicando hasta que la frente le sangró, jurando que amaría a Fernando con todo su corazón. Solo por eso me conmoví y acepté que se casaran. ¿Y cuál es el resultado? Llevan solo 2 años de casados y ya se atreve a meter hombres en casa. Esto es el colmo. Mi madre estaba furiosa. Pero en mi interior lo que más había era desconcierto. Tal como decía mi padre, Ariana me había tratado extremadamente bien durante años. Es joven, talentosa y de una belleza impresionante. No le faltaban pretendientes. Incluso el hijo del director del hospital hizo lo imposible por ganársela.
llegando a declarar públicamente que, con tal de que Ariana estuviera con él, todo el hospital podría cambiar su nombre al apellido de ella. Pero Ariana no cedió ni un ápice, y por ello ofendí con acento agudo a ese hombre, estando a punto de ser vetada del mundo de la medicina. A pesar de todo, ella me dijo con firmeza: puedo perder el mundo entero, pero lo único que no puedo es dejarte a ti. Precisamente porque sentía ese afecto sincero, no lograba comprender qué clase de hombre podría hacer que alguien que consideraba la lealtad como su religión, como Ariana, cambiara de parecer. Fernando, ¿qué quieres hacer?, me preguntó mi padre con seriedad. Me detuve un momento y dije con determinación: quiero atraparlos en el acto. Mi madre se entusiasmó de inmediato. ¿Cómo los atrapamos? No respondí enseguida. Bajé la cabeza y abrí mi teléfono, buscando una aplicación que nunca antes había abierto. Era el software de geolocalización. Años atrás, para que yo estuviera tranquilo, Ariana instaló especialmente un localizador en su teléfono, diciendo que era para que yo pudiera ver su ubicación en cualquier momento. En aquel entonces siempre me negué porque confiaba en ella y pensaba que entre esposos no era necesario usar tales cosas. Pero ella insistió en instalarlo, diciendo que lo viera como una póliza de seguro, por si algún día le pasaba algo. Yo sería el primero en encontrarla. Durante todos estos años, siempre me alegré de no haber tenido que usar esa aplicación. Nunca imaginé que ahora la usaría para atraparla en una infidelidad. Inspiré profundamente y pulsé la aplicación. La pantalla cargó unos segundos y apareció un mapa. En él, un pequeño punto azul se movía lentamente. Mi padre miró el mapa, un poco sorprendido. ¿Esa es la ubicación en tiempo real de Ariana? Asentí sin decir palabra. Mi madre no pudo esperar más. Vamos, vayamos hacia allá ahora mismo. Quiero ver qué clase de hombre es capaz de obnubilar así a alguien como Ariana. ¿Qué clase de hombre podía haber obsesionado a Ariana a tal punto? Mi padre no dijo nada. Tomó las llaves del coche y salió por la puerta. Mi madre y yo lo seguimos de cerca. Sentada en el coche, mi madre no dejaba de refunfuñar. ¡Qué desperdicio! Antes pensaba que de verdad te amaba. No me imaginé que fuera capaz de cocinar para ti y meter a un tipo en casa al mismo tiempo. He vivido más de 50 años y es la primera vez que veo algo tan repugnante. Si ya no te amaba, que hubiera pedido el divorcio, me habría enojado, pero la habría respetado por ser franca. En cambio, te ha tomado por tonto. Si hoy la pillo manteniendo a un hombre fuera de casa, te juro que los despedazo a los dos. Mi madre tenía los ojos rojos de rabia. Años atrás, cuando Ariana me perseguía, ella no estaba de acuerdo porque veía que su situación familiar era común y no estaba a nuestra altura. Fue el hecho de que Ariana se arrodillara ante nuestra puerta 3 días y 3 noches hasta que la frente le sangró lo que hizo que mi madre se ablandara. Mi padre conducía en silencio. Por el espejo retrovisor vi que tenía el ceño fruncido, sin que se supiera qué estaba pensando. Tras unos 20 minutos de trayecto, de repente vi que el localizador de Ariana se detenía. Le pedí de inmediato a mi padre que acelerara y detuviera el coche cerca de esa ubicación. Al llegar, vi enseguida el coche de Ariana estacionado frente a la puerta de una villa. Bajé rápidamente del coche y corrí hacia esa villa, pero no me di cuenta de que, detrás de mí, los rostros de mis padres cambiaron de color al mismo tiempo al ver esa propiedad. Al verme acercar, mi padre bajó de inmediato y se interpuso en mi camino. Fernando, ¿estás seguro de que Ariana trajo a ese tipo aquí? Al ver la expresión extraña de mi padre, sentí que algo no iba bien. ¿Qué pasa? ¿Conoce este lugar? Mi padre abrió la boca pero no pudo articular palabra. En ese momento, mi madre también llegó corriendo, miró la villa, tragó saliva con miedo y dijo con tono severo: Fernando, vámonos, no investigues más. No podía creer lo que oía. ¿Por qué? Mamá, hace un momento tú misma dijiste que había que investigar a fondo. Tú eras la más animada diciendo que debíamos atraparlos en el acto. Ahora que están ahí dentro, ¿por qué me dices que no investigue más? Mi madre no respondió, sino que me tomó del brazo y, con voz quebrada, suplicó: Fernando, te lo ruego, vámonos, dejemos esto aquí, ¿está bien? Mi padre también se acercó, con rostro serio: Fernando, hazle caso a tu madre, vámonos primero, hacemos esto por tu bien. Me quedé totalmente perplejo, sin entender por qué mis padres, que hace un instante clamaban por hacerme justicia, cambiaban repentinamente de parecer tras ver esa villa. ¿Acaso había un problema con la casa? ¿O el problema era quién estaba dentro? Llevado por una curiosidad extrema, ignoré la oposición de mis padres. Irrumpí hacia la puerta de la villa y llamé. Muy pronto, la puerta se abrió. En ese instante, vi a Ariana de pie en el interior, y detrás de ella había un hombre. Al verle la cara a ese sujeto, mis ojos se abrieron de par en par y todo se aclaró de inmediato. Mis ojos se clavaron en su rostro. Lo comprendí todo perfectamente. En ese momento, por fin supe por qué Ariana, que originalmente me amaba tanto como para sacrificar su vida, aún así me había traicionado por él. ¿Por qué mis padres, que claramente habían decidido ayudarme, cambiaron de opinión de repente y me aconsejaron desesperadamente que regresara?
Lo entendía todo. Así que era eso. Así que era eso. Al darme cuenta de la verdad, me reí, una risa bañada en lágrimas porque todo era demasiado ridículo y trágico. Había previsto miles de posibilidades, pero la única que jamás imaginé fue esta respuesta. Al verme, Ariana se quedó atónita, con el fondo de sus ojos lleno de terror y confusión. En cuanto al hombre detrás de ella, al verme, también abrió los ojos desmesuradamente y se quedó clavado en el sitio. Al cruzar la mirada con la suya, no pude evitar temblar en todo el cuerpo. Al segundo siguiente, eché con acento agudo a correr como un loco. A mis espaldas resonó el grito de Ariana llamándome, pero no me atreví a detenerme. Subí frenéticamente al coche, encendí el motor y pisé el acelerador a fondo. En ese momento solo quería alejarme de allí, alejarme de ese rostro, alejarme de esta ironía de la realidad. Al acelerar, mi mente estaba en blanco y mi corazón latía desbocado. Era increíble, impactante. No podía aceptarlo. No podía enfrentarlo. El coche salió disparado. Oí el grito de pánico de mis padres. Fernando. Vuelve pronto, no te alteres. Conducir en tu estado actual es muy peligroso. ¡Bam! Apenas terminaron las palabras, se oyó un estruendo ensordecedor. En medio del pánico, mi coche se estrelló de lleno contra un viejo árbol a la orilla del camino. Un dolor insoportable recorrió todo mi cuerpo. El airbag se desplegó con una fuerza que casi me rompe el cuello. El parabrisas se hizo añicos incrustándose en mi cuerpo, y la sangre corría desde mi frente bloqueándome la vista. Vi el volante deformado, vi la corteza del viejo árbol desprendida, y luego todo se sumió en el silencio. En medio de mi aturdimiento, oí a alguien gritar mi nombre. Oí pasos apresurados y un llanto desgarrador. Quería abrir los ojos para verlo todo, pero mis párpados pesaban como 1000 toneladas. Sentí que me sacaban del coche, pero no podía moverme ni oír con claridad. Solo percibía vagamente que Ariana gritaba cuestionando algo. Y finalmente la respuesta de otra voz. Su diálogo se alargaba, confuso. No oía los detalles, pero sentía que la escena era un caos y que el asunto era muy grave. Porque alguien tan sereno como Ariana parecía haberse desmoronado, llorando a gritos entre la multitud. Luego vino el sonido de la sirena de una ambulancia, junto con innumerables pasos caóticos, rápidos y pesados corriendo hacia mí. Después, gritos ruidosos de hombres y mujeres, llenos de angustia y miedo. Alguien acercó su mano para explorarme. No era Ariana, sino un toque más suave y cálido, que revisaba mis párpados. El paciente tiene una hemorragia severa. La presión arterial está bajando rápido. Necesita urgencias ya. Llévenlo pronto al hospital. Mal asunto. La respiración está a punto de detenerse. ¿Qué estaba pasando? ¿Hablaban de mí? ¿Tenía una hemorragia grave y mi vida corría peligro? No lo sabía. Solo sentía que mis párpados pesaban demasiado. Tenía mucho sueño. Un cansancio profundo hizo que me sumergiera en un sueño eterno. Soñé con la primera vez que conocí a Ariana. Fue un día de lluvia en el último año de secundaria. Yo esperaba a que dejara de llover en la puerta de la biblioteca cuando de repente sufrí una bajada de azúcar. Justo cuando mis extremidades se debilitaron y estaba a punto de colapsar. Un brazo se extendió desde atrás y sostuvo con firmeza mi cuerpo que se desplomaba. El mundo daba vueltas. Intenté forzar mis pesados párpados y vi el rostro fino y hermoso de Ariana. ¿Hipoglucemia?, me preguntó suavemente mientras me sostenía. No tenía fuerzas para asentir. Solo pude parpadear débilmente. Ariana no dudó. Con una mano me sostuvo y con la otra sacó rápidamente de su bolsillo del uniforme un chocolate. En el momento en que el dulce se deshizo en mi boca y el sabor se expandió, recuperé un poco la lucidez. Gracias, logré decir al ponerme de pie. Pero Ariana parecía no escucharme. Me miraba con una mirada profunda y apasionada. Mucho tiempo después, ella dijo en voz baja: me parece que te he visto en alguna parte. Ese tono de afirmación, esos ojos tan serios, no parecía que estuviera coqueteando, sino más bien como si se estuviera confirmando algo a sí misma. Sin esperar a que yo reaccionara, Ariana me entregó el paraguas que tenía en la mano. Tómalo. Me quedé un poco desconcertado. ¿Y tú? Su voz fue algo fría. Simplemente correré. Mi dormitorio está muy cerca de aquí. Dicho esto, sin mirarme por segunda vez, se lanzó directamente hacia la lluvia torrencial. En medio de la bruma, la silueta de aquella chica, apresurada y esbelta, se quedó grabada profundamente en mi corazón. Después, fui específicamente a preguntar por su clase para devolverle el paraguas. Y solo entonces me enteré de que, debido a esa lluvia, se había enfermado gravemente. Cuando fui a visitarla a la enfermería, con cara de sorpresa y nerviosismo, me explicó: solo traje a un compañero de clase a consulta. Pero apenas terminó de hablar, se desmayó debido a la alta fiebre. Así fue como nos conocimos. Nos entendimos y nos enamoramos. Tras 5 años de noviazgo y 2 de matrimonio, ella siempre fue extrañamente detallista. Recordaba cada uno de mis gustos. Toleraba mi terquedad, y en sus ojos y en su corazón solo existía yo. Sin embargo, esas imágenes de felicidad pasaron rápidamente y, al final,
se concentraron de golpe en la imagen de Ariana sosteniendo un cuchillo ensangrentado frente a mí. Gritando desesperada: Luis Fernando, el final ya está escrito. No podemos cambiarlo. Me desperté sobresaltado de la pesadilla. Al recobrar el sentido, estaba en una habitación de hospital. Mis padres, con rostros demacrados, estaban de guardia a mi lado. Al ver que despertaba, mi madre se emocionó profundamente. Fernando, has despertado. Pensé que no volverías a despertar jamás. Mi madre parecía haber llorado mucho. Tenía los ojos rojos e hinchados. Mi padre también apretó mi mano. Fernando, ¿me oyes? ¿Sientes alguna molestia en el cuerpo? Miré a mi padre y se me encogió el corazón. Realmente no podía entender cómo. Tras solo un sueño, mi padre parecía haber envejecido más de 10 años. Quise articular una respuesta para ellos, pero moví los labios sin que saliera sonido alguno. Tenía la garganta seca y ardiente, como si me hubieran pasado arena por ella, pareciendo notar mi confusión interna. Mi madre me acarició la frente y dijo con dulzura: Fernando, ya no pasa nada. Todo ha terminado. ¿Terminado? ¿Qué había terminado? ¿Aquel accidente? ¿O lo de Ariana y ese hombre? Si todo había terminado, ¿por qué los rostros de mis padres estaban llenos de tanta pesadumbre? Quise preguntar, pero me sentía impotente. Solo pude mirar a mi madre con desconcierto, pareciendo temer que mi madre dijera algo indebido. Mi padre le tomó la mano a tiempo. El médico dice que el estado de Fernando requiere más observación. Dejemos esos asuntos para cuando esté más fuerte. ¿Esos asuntos? ¿Qué asuntos eran? ¿Dónde estaba Ariana? ¿Dónde estaba aquel hombre? ¿Qué demonios había pasado durante este tiempo? ¿Cuál era la situación actual? Yacía en la cama del hospital con la mente hecha un caos. La vacilación de mi madre y la evasión de mi padre formaban una red densa que me envolvía en una espesa niebla. Cada vez que intentaba emitir un sonido, de mi garganta solo salían ruidos rotos. Cada vez que preguntaba con la mirada, la respuesta que recibía era siempre una excusa: ahora necesitas descansar. No pienses demasiado. Cuando estés mejor de salud, lo sabrás todo. Durante todo el tiempo que estuve hospitalizado, Ariana, quien siempre me había dado la máxima prioridad, no apareció ni una sola vez. Nadie mencionó qué había ocurrido realmente aquel día. Pasaron unos días y mi cuerpo mejoró un poco. Ya podía emitir sonidos roncos y débiles. Mientras mi madre me aseaba, reuní todas mis fuerzas para pronunciar unas palabras. ¿Dónde está Ariana? La mano de mi madre tembló y la toalla casi cae al suelo. Bajó la cabeza rápidamente para evitar mi mirada y su voz se quebró un poco. Ella todavía tiene asuntos que resolver. No puede desocuparse. Tú cuídate a ti mismo. No te preocupes. ¿Asuntos de los que no podía desocuparse? ¿Era por aquel hombre? Al oírme preguntar eso, los ojos de mi madre se enrojecieron al instante. Se dio la vuelta de repente y sus hombros temblaron levemente. Pasaron varios segundos antes de que volviera a girarse, forzando una sonrisa. No es eso, Fernando. Todo terminó. Ese hombre no volverá a aparecer. Todo estará bien. ¿Ese hombre no volverá a aparecer? ¿Qué significaba esa frase? ¿Acaso Ariana había terminado con él? Pero era evidente que Ariana lo amaba mucho. ¿De qué se trataba todo esto al final? Sentía que mi madre definitivamente me ocultaba algo. Si no, ¿por qué se había dado la vuelta para secarse las lágrimas a escondidas? Pero, ¿qué era aquello que impedía a Ariana dar la cara después de tantos días? ¿Y que obligaba a mis padres a recurrir a mil estratagemas para ocultármelo? Tenía un sinfín de preguntas en la cabeza, pero sin importar lo que dijera, mi madre siempre tenía la misma respuesta: Fernando, tu misión más importante ahora es recuperarte bien. Lo demás, cuando estés recuperado, lo sabrás por tu cuenta. En los días siguientes, Ariana siguió sin venir. Esto me resultaba muy extraño. Estoy seguro de que Ariana vio el accidente aquel día, porque en medio de mi inconsciencia escuché sus gritos llamándome, con una voz llena de angustia y dolor. Sabía que amaba a aquel hombre, pero no creía que fuera tan cruel como para saber que yo estaba gravemente herido en el hospital y no venir a visitarme ni una sola vez. Más aún considerando que este era el hospital donde ella trabajaba. Incluso si no quería visitarme, tendría que venir al hospital a trabajar, ¿no? ¿Por qué no la veía nunca? Quería aclararlo. Pero mis padres guardaban un silencio absoluto. Aunque venían al hospital cada día, siempre llegaban con los ojos enrojecidos. Jamás mencionaban a Ariana ni a aquel hombre. El tema siempre giraba en torno a mi recuperación o a asuntos triviales sin importancia. Medio mes después, mi cuerpo básicamente podía volver a moverse. Una mañana, me bajé solo de la cama para practicar la caminata. Al pasar por el mostrador de enfermería, escuché por casualidad a dos jóvenes enfermeras susurrando con pesar: es increíble que la doctora Ariana, siendo tan joven y talentosa, haya SSH. Hablas demasiado. La otra enfermera, al verme, la interrumpió rápidamente, bajando la cabeza con gesto de incomodidad. Al verlas así, mi corazón se inquietó. Me acerqué apresurado y pregunté con ansiedad: ¿la doctora Ariana de la que hablaban? ¿Es mi Ariana? ¿Qué le pasó? Al ver mi rostro pálido,
Las dos enfermeras se miraron con ojos evasivos. Señor Luis, su salud aún no se ha recuperado del todo. No debe alterarse demasiado. Debería volver a descansar. Dicho esto, la enfermera intentó acercarse para escoltarme de vuelta a mi habitación. Me quedé clavado en el sitio, mirándola con obstinación. Díganme, ¿qué le pasó realmente a Ariana? La atmósfera se congeló por unos segundos, hasta que la enfermera no pudo aguantar más y dijo en voz baja: la doctora Ariana. Ella renunció. ¿Renunció? Así que esa era la razón por la que no había venido a mi habitación en todos estos días. Pero, ¿cómo era posible? Pensé por un momento y pregunté con total desconcierto. Ella estaba perfectamente. ¿Por qué renunciaría de repente? Las dos enfermeras intercambiaron una mirada compleja, pero no dijeron nada más. Un momento después, una de ellas suspiró con impotencia. Señor Luis, para saber la situación específica mejor pregúntele a su familia. No nos es conveniente hablar más. Tras decir esto, ambas se marcharon apresuradamente. Regresé aturdido a mi habitación, justo cuando mi madre entraba con el desayuno. Al ver mi expresión, ella comprendió algo de inmediato. Dejó la caja de comida y se acercó. Fernando, ¿por qué saliste solo? Miré a mi madre, forzando cada palabra. Mamá, ¿qué es lo que me están ocultando al final? Ariana renunció. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Qué ha pasado? Ella estaba bien. ¿Por qué renunciaría? El rostro de mi madre se puso blanco al instante. Sus labios temblaron y balbuceó durante un rato sin poder decir nada. Pero cuanto más actuaba así, más curiosidad sentía yo. Mamá, dímelo, ¿qué pasa realmente? Casi estaba suplicando. Como esposo de Ariana, tenía derecho a saberlo todo sobre ella. Los ojos de mi madre se enrojecieron aún más. Las lágrimas ya estaban al borde. Respiró hondo, me ayudó a sentarme al borde de la cama y tomó mis manos con fuerza entre las suyas. Comenzando a hablar con cautela. Fernando, puedo decírtelo, pero tienes que prometerme que, al escucharlo, mantendrás la calma. Tu salud no está bien todavía. No puedes sufrir una impresión demasiado grande. Asentí, mirándola fijamente, esperando que resolviera mis dudas. Bajo mi mirada penetrante, la voz de mi madre tembló y dijo lentamente: Ariana. Ella no renunció. Ella se suicidó. Al escuchar estas palabras, mi mente estalló y todo se volvió blanco frente a mis ojos. ¿Ariana se suicidó? ¿Cómo era posible? Mi cuerpo se debilitó por completo y, de forma inevitable, la cara de aquel hombre apareció en mi mente. ¿Acaso él ya lo sabía todo? Mi madre sacudió la cabeza. No, él no sabía nada. Yo entendía cada vez menos. Entonces, ¿por qué se suicidó si estaba perfectamente? ¿No estaba disfrutando felizmente de su aventura con ese tipo? Mamá, me estás mintiendo, ¿verdad? Al ver mi reacción, las lágrimas de mi madre brotaron sin control. Se acercó para sostenerme y, con voz ahogada, dijo: Fernando, no te miento, Ariana realmente se suicidó. Imposible, le solté la mano con brusquedad. Seguro que me mientes. Ariana solo tiene asuntos que resolver. Solo está ocupada. Ella estaba bien. No pudo haberse suicidado de repente. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué frenéticamente el número de Ariana. Pero al otro lado solo se oía una voz femenina y fría. El abonado al que llaman no está disponible en este momento. Llamé una y otra vez con desesperación, pero nadie contestaba. No puede ser, ella no dejaría de contestar mis llamadas. Murmuré, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. Ariana siempre decía que respondería a mis llamadas de inmediato. ¿Acaso estaba con ese tipo y por eso no tenía tiempo para atenderme? Miré a mi madre con voz trémula. Mamá, no me mientas más. Sé por qué le gusta tanto ese tipo. Puedo entenderla, incluso si lo ama más que a mí. Puedo aceptarlo. Dime la verdad. Ella no está muerta, ¿verdad? Mi madre me miró llorando. Fernando, no te miento. Acepta la realidad. Yo no dejaba de sacudir la cabeza. No, no puede ser. Esto no es la realidad. No lo creo. Dicho esto, salí tambaleándome de la habitación del hospital. Tenía que ir a buscarla. Ella debía estar viva. Ariana valoraba la vida. No podía suicidarse. El día de mi accidente, claramente la escuché gritar mi nombre de forma desgarradora. Aunque estaba inconsciente, oí su llamado con total nitidez. Ese grito era tan real, tan lleno de angustia. ¿Cómo podía ser una despedida definitiva? Fernando, basta. Mi padre llegó corriendo y me sujetó con fuerza por los hombros. Ariana. Ella realmente se suicidó. No lo creo. Me resistí con violencia, diciendo con firmeza: a menos que lo vea con mis propios ojos. Mi madre me miró con inmensa pena, bañada en lágrimas. Fernando, no te pongas así, te lo ruego. Me duele el alma verte de esta forma. Me limpié las lágrimas y la miré. Entonces llévame a ver a Ariana. Si está viva, quiero verla. Si está muerta, quiero ver su cuerpo. Mis padres se miraron, con los ojos llenos de dolor y conflicto. Finalmente, mi padre asintió con pesadez. Está bien. Te llevaré a verla. No me llevaron a la morgue del hospital ni a una funeraria.
sino que condujeron hasta un cementerio a las afueras de la ciudad. Allí había una lápida nueva. Se me encogió el corazón. Al acercarme, vi claramente grabado el nombre de Ariana. En la lápida también estaba su foto, en la que aparecía sonriendo. Esa sonrisa era tan real, tan serena y familiar. Al ver aquello, no tuve más remedio que creer que Ariana realmente había fallecido. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué se suicidó tan de repente? Me paré frente a la tumba. Toqué con dedos temblorosos el rostro de Ariana en la foto y le pregunté a mi madre con la mirada perdida. Dime. ¿Por qué se suicidó? No lo entiendo. Si Ariana no sabía nada. ¿Por qué lo hizo? ¿No quería estar con ese tipo con todo su corazón? Si ella moría, ¿qué pasaría con él? ¿Qué sucedió realmente? Tomé las manos de mi madre, cuestionándola sin comprender. ¿Cuándo se suicidó Ariana? ¿Qué pasó realmente aquel día? Mi madre me miró profundamente con los ojos empañados y, tras unos segundos, suspiró. Se suicidó el mismo día que tú tuviste el accidente. Al oír eso, entendí menos aún. ¿Por qué? Dime qué pasó ese día. Mi madre miró a mi padre y, tras intercambiar una mirada, finalmente me contó todo lo ocurrido aquel día. Ese día, cuando ibas a marcharte en el coche, ese hombre se lanzó de repente frente a ti para bloquearte el paso. ¿Lo recuerdas? Mi cuerpo se quedó rígido y en mi mente apareció la imagen de aquel día. Yo quería irme con el ánimo perturbado y, justo al acelerar, recordé haber visto vagamente una figura lanzándose frente al coche. Ante la urgencia, di un volantazo brusco y por eso choqué contra el árbol. Resulta que el accidente no fue fortuito, sino causado intencionadamente por aquel hombre. ¿Pero por qué? Si yo no hubiera girado a tiempo, él muy probablemente habría muerto allí mismo. Pregunté con total desconcierto. ¿Y qué pasó después? Mi madre suspiró y dijo lentamente, ese tipo, al ver que habías tenido el accidente y estabas inconsciente, se puso como loco. Vi claramente cómo su rostro se ponía pálido mientras miraba a Ariana. Y luego te miró a ti, que estabas gravemente herido, y de repente mostró una sonrisa llena de significado. Luego dijo, Ando, esto no puede seguir así para siempre. Al escuchar esto, mi corazón dio un vuelco. La voz de mi madre también temblaba. En ese momento, Ariana se quedó atónita por la acción repentina de ese hombre. Ella iba a acercarse a decir algo, pero él se adelantó. De repente corrió hacia tu coche. Recogió un trozo de vidrio roto del parabrisas del suelo y, frente a todo el mundo, se clavó ese cristal afilado directamente en el corazón. Al oír esto, todo mi cuerpo empezó a temblar sin parar. Así que era eso. No es de extrañar que sintiera tanto caos a mi alrededor y escuchara tantos ruidos. Era eso lo que estaba pasando. Pregunté ansioso, ¿y después? Mi padre continuó. Su acción fue muy decidida, como si hubiera tomado la resolución de buscar la muerte. La sangre salpicó por todas partes y todo el mundo entró en pánico. Aunque la ambulancia llegó rápido, el cristal le había atravesado el corazón y murió en el acto. Como si recordara la escena. Mi padre, siempre sereno, habló con voz trémula y el rostro pálido. Y yo finalmente lo comprendí todo. Los sonidos de emergencia y los gritos confusos y angustiados que escuché. La respiración se ha detenido, se referían todos a aquel hombre. Mi padre suspiró cuando lo declararon muerto. Ariana se volvió loca por completo. Se abrazó al cadáver de ese tipo y no había forma de separarla. Al final, los otros médicos tuvieron que inyectarle sedantes a la fuerza para estabilizar la situación. Al oír esto, pregunté con urgencia, ¿y luego qué? ¿Cómo murió Ariana? Mi madre cerró los ojos con dolor. Cuando pasó el efecto del sedante, Ariana despertó. Se llevó el cadáver de ese hombre a escondidas. Durante 3 días no pudimos encontrarlos. Hasta la mañana del 4.º día, cuando hallaron el coche de Ariana junto a un lago a las afueras. Ariana se había lanzado al lago abrazada a él para suicidarse. Mi madre finalmente no pudo aguantar más y rompió a llorar desconsoladamente. Yo me desplomé en el suelo con la mente en blanco. Así que fue eso. Efectivamente, el final estaba escrito, pero con una pequeña diferencia. Miré a mis padres y pregunté, ¿fueron ustedes a buscar a ese hombre? Si no, ¿por qué hizo algo así de repente y dijo esas palabras tan extrañas? Mis padres se miraron y sacudieron la cabeza con desconcierto al mismo tiempo. No. Mi madre me miró con pena, aunque nos dolía mucho por ti. Sabíamos que el final ya estaba escrito y que no podíamos cambiarlo. Así que nos habíamos rendido. Entonces, ¿por qué? En medio de mis dudas, recordé de repente la mirada que intercambiamos aquel hombre y yo. ¿Acaso solo con mirarme él lo había comprendido todo? Mi nombre es Luis Fernando. Esta es la 8ª vez que reencarno. Solía pensar que mi vida era una tragedia ridícula, hasta que más tarde comprendí que es una película de terror que se proyecta en bucle sin fin. Y yo soy el protagonista. Aquel que jamás podrá escapar de su destino de muerte. El encuentro con Ariana estaba predestinado por el cielo. Nos conocimos aquel día lluvioso en la biblioteca. Por un caramelo y un paraguas nos enamoramos y nos casamos.
Ella era excelente conmigo, me daba todo lo que pedía. Era detallista al extremo, una esposa perfecta e impecable. Pero en cuanto aparecía aquel hombre, todo cambiaba. Cuando descubrí que Ariana podía serme infiel e incluso traer a su amante a casa, pensé que me enfrentaba a la traición más cliché, hasta que lo seguí y vi el rostro de aquel hombre. Un rostro exactamente igual al mío. Solo entonces lo comprendí todo. No se trataba de una simple infidelidad, sino de un destino ineludible ya programado, porque la persona de la que ella se había enamorado de nuevo era, otra vez, yo. En esencia, Ariana nunca fue infiel, ella me seguía amando tan profundamente como siempre, solo que a su lado había dos versiones de mí, sin importar en qué forma me viera, surgía una atracción irresistible y poderosa. Yo lo llamo destino. Ese otro, yo, era joven, arrogante, moderno, alguien que se atrevía a amar y a odiar, quizás por una llamada primitiva desde lo más profundo de su alma. Ariana lo arriesgaba todo para amar y proteger a ese otro, yo. Incluyendo el engañarme, usaba el truco de estacionar el coche de lado para esconderlo en casa. Preparaba cenas meticulosas para encubrir su existencia y usaba la excusa de cirugías de emergencia para escabullirse y llevarlo a algún lado. Sin embargo, cada vez el final terminaba en tragedia. La primera vez, como confiaba plenamente en Ariana, tras verla estacionar de lado, simplemente la llamé obedientemente para que bajara a mover el coche. Ella bajó rápido y con muy buena actitud, así que jamás sospeché nada. Incluso después, cuando empezó a estacionar de lado con frecuencia, yo solo bromeaba diciendo que su conducción empeoraba cada día, hasta que un día descubrí el secreto oculto en su teléfono. Fotos de aquel tipo, mensajes de chat y la dirección de la villa que ella le había comprado. Me derrumbé y tuve una pelea feroz con ella. Le pregunté por qué, y ella dijo que no lo sabía, que simplemente no podía evitar querer acercarse a él. Al verlo a él era como ver a otro, yo, él era tan solitario, tan vibrante y audaz, que Ariana no podía apartarse en cuanto lo veía. El dolor me consumió. Hubo un forcejeo violento con Ariana y, finalmente, caí accidentalmente por las escaleras muriendo en el acto. Ariana, consumida por el remordimiento, se lanzó al vacío tras de mí para seguirme en la muerte. Después, el tiempo se reinició. Regresé a aquella biblioteca de aquel año, con el cuerpo intacto pero con los recuerdos fluyendo como una marea. Esta vez, tampoco pude evitar conocer y amar a Ariana. En el momento en que ella volvió a estacionar el coche de lado, me di cuenta de que todo comenzaba de nuevo. Pero esta vez estuve más atento, no la llamé para que moviera el coche, sino que investigué en secreto. Finalmente, descubrí la verdad de su infidelidad. Incapaz de aceptarlo, pedí el divorcio, aunque Ariana se disculpó y suplicó de 1000 formas. No logré cambiar de parecer y finalmente aceptó divorciarse. Pero justo el día en que íbamos al registro civil para hacer el trámite, sufrí un accidente repentino y morí en el lugar. Ariana abrazó mi cadáver llorando un día y una noche entera, y luego condujo su coche hacia un abismo, muriendo entre las llamas. La tercera vez volví a despertar, otra vez en esa biblioteca. El dolor de la muerte y la decepción de ser engañado me atravesaban el alma. Juré cambiar las cosas, así que evité encontrarme con ella el día de la biblioteca y me trasladé a una universidad en una ciudad lejana. Pensé que estaba a salvo, pero el destino es como un director obstinado. En la universidad volví a encontrarme con Ariana. Con solo una mirada, ella se enamoró locamente de mí y usó todos los medios para perseguirme. Me trataba tan bien que era irreprochable, así que volvimos a casarnos. Pero la experiencia de las dos vidas anteriores me volvió obsesivo y paranoico. Tenía mucha curiosidad. Ariana claramente me amaba tanto como para morir por mí. ¿Por qué entonces me traicionaba una y otra vez? Con una curiosidad intensa, quise encontrar a ese hombre primero para aclarar las cosas, pero me fue imposible hallarlo. Él era como una sombra invisible que solo aparecía al lado de Ariana en un momento determinado. Intenté poner las cartas sobre la mesa con Ariana. Le dije que lo sabía todo. Le hablé con acento agudo de la reencarnación y del bucle. Pero ella me miró con una profunda pena. Luis Fernando, estás enfermo. Ella no creía en reencarnaciones ni bucles. Insistía en que yo tenía alucinaciones debido a una enfermedad. Así que me internó en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. Luego, aquel tipo apareció de nuevo y todo volvió al mismo camino. No me suicidé, pero morí a manos de otro paciente psiquiátrico de mi habitación. En las vidas siguientes intenté todas las formas posibles de cambiar el rumbo. Incluso traté de casarme pronto con otra mujer, pero mi prometida moría en un accidente antes de la boda. Y yo terminaba encontrándome de nuevo con Ariana de una forma u otra. Una vez me fui directamente al extranjero, alejándome totalmente de cualquier entorno que pudiera cruzarse con ella. Pero después me diagnosticaron una enfermedad rara y tuve que volver al país para curarme. Ese mismo día me encontré con Ariana en la sala del hospital. Ella era la única doctora capaz de tratarme. Se enamoró de mí a primera vista y me cuidó con esmero, sin abandonarme, y así se repetía una y otra vez, siempre moría.
Las causas variaban, pero el resultado era idéntico. Y Ariana, tras mi muerte, siempre elegía el suicidio por el colapso emocional. Y el bucle se reiniciaba. Hasta esta octava vez, cuando vi a aquel hombre y por fin lo comprendí todo. No era de extrañar que Ariana fuera infiel. No era de extrañar que el final no pudiera cambiarse. Ese hombre, más que un amante, era otro, yo. Teníamos la misma esencia, pero aparecíamos en un orden cronológico equivocado. El amor que Ariana sentía por él era igual al que sentía por mí. Bastaba una mirada para que fuera irresistible. Y ese tipo de amor siempre conducía a mi muerte. Por eso, esta vez decidí dejarlos ser felices y marcharme por mi cuenta. Pero no esperaba que esta vez aquel hombre tomara una decisión diferente. Solo con verme, él lo comprendió todo al instante. Entendió que él era yo. Entendió que esto era un bucle mortal sin solución. Cayó en la desesperación y, por eso, esta vez eligió buscar la muerte voluntariamente. Él es yo, así que lo entiendo. Sé que vio a través de este juego. Comprendió que el origen del problema no residía en mí, sino en él. Él era la variable, el factor que destruía todo equilibrio. Así que eligió eliminarse a sí mismo para borrar esa variable. Cuando mi madre terminó de hablar, me entregó un trozo de papel cuidadosamente guardado. Esta es la nota que Ariana dejó especialmente para ti antes de morir. Abrí el papel con manos temblorosas. Dentro estaba la letra de Ariana. Lo siento, Luis Fernando. Ya lo sé todo. He sido yo quien te ha lastimado una y otra vez. Todas estas rondas de reencarnación han sido por nuestra muerte simultánea. Mientras tú vivas bien, todo esto terminará. Por eso espero que en esta vida puedas vivir bien por los dos. Te amo, sin importar en qué forma te conviertas. La persona a la que amo de principio a fin eres solo tú. La muerte del otro, yo, hizo que Ariana lo viera todo. Ella volvió a ver las imágenes de mi muerte en cada una de las innumerables reencarnaciones anteriores. El arrepentimiento y la desesperación extrema la aplastaron. Así que esta vez eligió terminar con su vida por voluntad propia. Llevándose consigo al otro, yo. Y llevándose también todos estos pecados y este dolor infinito al fondo del lago. El bucle, debido a la muerte de ellos dos, parece haberse detenido a la fuerza. Sobreviví, cargando con los recuerdos de todas las reencarnaciones y con ese sentimiento complejo de amor y odio entrelazados hacia Ariana. Las heridas de mi cuerpo han sanado, pero mi alma ha quedado con un vacío enorme. Perdí a mi esposa y parece que también perdí a una parte de mi propio ser. El mundo ha recuperado sus 4 estaciones. Ya no hay un bucle extraño. Solo queda el dolor y los recuerdos reales. Pasaron los días y el dolor se fue calmando, transformándose en una punzada sorda y constante y en una sensación de irrealidad. Empecé a intentar hacer cosas que nunca había hecho, a ir a lugares donde nunca había estado, como si quisiera usar nuevas experiencias para cubrir la antigua trayectoria. Pero los recuerdos de estos 7 años y de tantas reencarnaciones hacían que me fuera difícil escapar de la pesadumbre. Hasta que una tarde de finales de otoño, como impulsado por una fuerza extraña, regresé a mi ciudad natal, a la escuela secundaria donde comenzó el bucle. La escuela se había ampliado, pero la antigua biblioteca seguía allí. Por fortuna escapó de la demolición y yacía silenciosa en un rincón del campus. Entré, el interior había sido remodelado pero la distribución era la misma. Al ver todo aquello, tan familiar y a la vez tan ajeno, sentí que regresaba al día lluvioso de antaño. Vagué sin rumbo entre las estanterías, deslizando mis dedos sobre los lomos rugosos de los libros, justo cuando me daba la vuelta distraído hacia el pasillo de salida. ¡Pum! Choqué con alguien. Los libros que la otra persona llevaba cayeron al suelo. Lo siento, dijimos ambos casi al unísono. Me agaché rápidamente para ayudar a recoger los libros, y la otra persona también se apresuró a recogerlos con torpeza. Cuando sostuve el libro de El viejo y el mar, para entregárselo y levanté la vista, me quedé petrificado. Ese rostro fino, esa camisa blanca impecable, el puente de la nariz alto, los labios delgados. Era Ariana, era la Ariana adolescente. Tendría unos 16 o 17 años. Exactamente la edad que teníamos cuando nos conocimos por primera vez en cada vida. Ella tomó el libro y, en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, ella también mostró una clara expresión de desconcierto. Nos miramos fijamente, ambos en silencio, unos segundos de silencio que parecieron durar un siglo. Un momento después, ella movió los labios y pronunció la misma frase de apertura que en todas las vidas anteriores. Me parece que te he visto en alguna parte. Fin.